Buen día tengan ustedes, jóvenes universitarios. Continuando con la segunda sesión, según el sílabus que tenemos programado para el curso de investigación académica, hoy debemos conversar y dialogar lo que es el plagio y la ética en la investigación. Esta sesión tiene como logro que al finalizar, ustedes como estudiantes deben asumir una actitud asertiva para su trabajo de investigación. Pero esta actitud la van a lograr mediante su conducta ética y responsable en investigación. Pues sabemos que hoy en día, en el marco de la nueva ley universitaria 3220, cuando hablamos de trabajo de investigación nos estamos refiriendo a aquel aporte científico que ustedes como alumnos deben realizar en contribución para solucionar problemas sociales. Hablar de trabajo de investigación significa pues hablar de trabajos científicos como tesis, como tesinas, y que les va a permitir a ustedes obtener un grado académico. Un grado académico, llámese su grado de bachiller, o también les va a permitir a ustedes obtener su título universitario. Muy bien, entonces para iniciar esta sesión y lograr el objetivo de la misma, vamos a iniciar viendo este video en el cual ustedes van a tener que observar y van a tener que analizar para que mediante el foro que va a quedar como tarea académica van ustedes a emitir sus opiniones al docente y entre compañeros. Vamos pues a escuchar este video para que puedan hacer cumplimiento a la tarea. Para detectar plagios. Ahora todo se sube a internet, a la nube, al espacio digital. Las tesis no son la excepción. La cantidad de información es abrumadora y las universidades toman sus precauciones. En las universidades en general lo que se tiene, como hay mucha información creada, es un software. El más común es uno que se llama Turnitin. Este software lo que hace es tomar el texto que se está proponiendo, en este caso la tesis, y lo compara contra la red, a ver si lo encuentran en alguna página web, contra su propia base de datos, si es que previamente existe, contra otras tesis. El objetivo, pues, evitar los fraudes. Esos textos estén citados. ¿Cómo se citan? Colocando entre comillas, colocando metálicas, un tipo de letra diferente, referenciando al autor de una manera directa, dijo tal cosa, entre comillas, un párrafo un poco más adentro del margen normal. Todas estas técnicas de citado son obligatorias, porque tú tienes que respetar el derecho a autor. Si no lo respetas, estás cometiendo un plagio. Los softwares son uno de los filtros utilizados por las universidades del mundo. La tesis de doctorado de César Acuña recibió denuncias por plagio que la Universidad Complutense de Madrid viene investigando. Pero nosotros, los usuarios de Internet, también podemos verificar textos copiados. Hicimos la prueba con un párrafo de la tesis de Acuña. Si todos los usuarios hacen ayuda colectiva y comienzan a descargar la tesis, y la tienen la tesis y puedan copiar los párrafos y insertarlos en programas especiales o hasta programas online que hay en la red como Plagium, por ejemplo. Y sale, por ejemplo, que ese párrafo está en la tesis de César Acuña, o sea, sí lo reconoce. Sí lo reconoce. Y igual también reconoce de otras personas que hay. Podemos buscarlo dentro de noticias, podemos buscarlo dentro de toda la red. Una rápida búsqueda en internet nos puede indicar el camino. Existen muchos programas, está Plagium, está Plagscam, también hay programas específicos como Copyscape, y también el Google mismo nos da la posibilidad mediante códigos, comandos, como para poder hacer el cruce de información, ¿no? Hay programas online como Mantra que te ayudan incluso a encontrar todos los archivos que posee una universidad y te ayuda a descargarlos. Tal parece que el universo digital no tiene límites.
Bueno, y en medio de toda esta polémica, el jurado electoral... Muy bien, como han podido ustedes escuchar, el caso muy conocido de este reconocido profesional, ya, queda a criterio de ustedes emitir sus opiniones al respecto, y como vuelvo a repetir, esto se va a llevar a cabo mediante el foro. Muy bien, estamos hablando de plagio, pero ¿sabemos nosotros cuáles son los índices de plagio a nivel mundial y qué zonas o qué áreas geográficas es donde hay mayor concentración del mismo? Tenemos un reporte de Turnitin que en el año 2015 emite el informe de índice global de plagio en educación secundaria y superior. Y si nosotros observamos, vemos que es en América Latina donde existe mayor índice implícito de no originalidad. Esto involucra pues a países como México, Brasil, Colombia y también incluido nuestro país, ¿no? Entonces debemos de tomar conciencia, debemos de preocuparnos para no caer en este plagio que hoy en día es considerado como un delito. Ya existen leyes en las que hasta se priva de la libertad a la persona que infrinja sobre los derechos de autor cometiendo pues el delito de plagio. Y si hablamos de plagio, podemos decir, ¿será lo mismo decir plagio o similitud? Hace un momento les mencioné el término Turnitin, que de repente para muchos de ustedes será un término nuevo. Pues cuando hablamos de Turnitin nos estamos refiriendo a los servicios que presta esta empresa a nivel mundial a diferentes instituciones educativas que pueden ser universidades, institutos, colegios, ¿no? Etcétera. Entonces, esta empresa Turnitin no detecta plagio. ¿Qué hace entonces? ¿Cuál es su servicio? El servicio va dirigido directamente a detectar la similitud que tiene un trabajo académico con la de otro trabajo académico. Más adelante les voy a pasar un video para que tengan mayor conocimiento de lo que les estoy indicando. Vamos entonces a ver qué es un plagio, cuáles son las causas que originan este plagio. ¿Qué diferencia hay entre plagio, similitud y originalidad? Vayamos pensando entonces ustedes también para que puedan emitir sus aportes. Asimismo, vamos a ver los reportes con respecto a los tipos de plagio, a las fuentes donde podemos obtener bibliografías para evitar el plagio y a los filtros que hoy en día tenemos en el internet que nos permiten hasta incluso de manera gratuita poder contrarrestar el plagio. ¿Qué debemos hacer? Hay acciones concretas que se deben realizar a nivel institucional, a nivel del aula y a nivel individual. Entonces vamos a iniciar ya con el desarrollo de la sesión, teniendo en cuenta que en la sesión anterior hablábamos sobre, ¿no?, la investigación en el ámbito universitario. Ya ustedes tienen conocimiento, ya habrán indagado, habrán profundizado en este tema, desde cuál es su rol de ustedes como estudiantes universitarios frente a la investigación y esta frente a la solución de problemas sociales. Entonces ahora nos corresponde conversar sobre la forma de evitar de poder copiar ideas ajenas, de ser originales como estudiantes universitarios. Vamos a definir entonces qué será el plagio. Si nosotros tomamos como referencia la definición de la Real Academia Española,
Hablar de plagio pues significa copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Y aquí estamos incurriendo pues al famoso plagio. Bien, hablar de plagio también no es otra cosa que hablar de la apropiación, presentación y utilización de material intelectual ajeno, sin el debido reconocimiento de su fuente original. Esto significa, pues, jóvenes, que nosotros todo material que no nos corresponde debemos de citarlo, pero las citas también deben de hacerse siguiendo algunas normas de redacción científica. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales tenemos las normas APA. En el ámbito de las ciencias de la salud tenemos las normas Vancouver. Entonces debemos nosotros también tener en cuenta estas normas, conocer y aplicar estas normas de redacción para no incurrir en plagio. Tenemos que tener en cuenta que un acto fraudulento en el cual existe presunción de intencionalidad en el sentido de hacer aparecer un determinado conocimiento, en el sentido de la labor o trabajo como producto propio y de desconocer la participación de otros en su generación, en su aplicación o en su perfeccionamiento. Esta es la definición que nos da Concitec en la conducta responsable en investigación, y que aquí les dejo el link para que ustedes puedan ingresar a esa página y saber desde ya irse involucrando con los temas de investigación, con los criterios que nos proporciona Concitec. Decíamos que existen diversas causas que hacen que el alumno, que el estudiante cometa este delito, y muchas veces por desconocimiento. Estas causas son atribuidas a las actitudes de los estudiantes y en otras veces son atribuidas a las competencias de los estudiantes. Cuando hablamos de las actitudes de los estudiantes, algunos estudiantes pues cometen plagio cuando quieren obtener mejores calificaciones. A veces lo cometen por comodidad o por pereza de no interpretar, de no parafrasear las ideas originales del autor. A veces cometen plagio cuando tienen como actitud de que esta situación no es tan grave, ¿no? Consideran y suponen que cometer plagio no es tan grave. Tenemos también causas atribuidas a las competencias de los estudiantes, como es la administración de tiempo, como es el desconocimiento, mala preparación y la complejidad en las citas, ¿no? ¿Por qué? Porque estas competencias que ustedes tienen que lograr durante la formación universitaria están, pues, prepararse, profundizar conocimiento. Por eso hace un momento les hablaba que deben conocer las normas de redacción científica. En su caso de ustedes van a aplicar las normas APA. Entonces, esas normas le van a permitir a ustedes poder citar correctamente al autor. Citarlo cuando es solamente un autor. Existen normas para citar cuando son de 2 a más autores, cuando pasan de 6 autores, cuando tienen 40 palabras a menos un párrafo o cuando tiene 40 palabras a más. También les va a permitir a ustedes conocer cómo se cita cuando se trata de un libro,
cuando se trata de una revista, cuando se trata de una publicación periódica, cuando se trata de un video, etc. Entonces, esta norma de redacción nos permite poder prevenir a que se cometa el plagio. Y los tipos de plagio. Existen, según el reporte Turnitin, existen 10 modalidades de cometer plagio. Las observamos aquí. Pero también observamos que dentro de estas 10 modalidades, las más frecuentes son pues la clonación con 9,5% de frecuencia. Tenemos mosaico con un 9,1% de frecuencia, seguido por el copiado y pegado con un 8,9% de frecuencia. ¿Y qué es la que tenemos aquí? Hablar de clonación, pues estamos hablando que vamos a nosotros a copiar y pegar un texto tal y como el autor original lo escribe, sin considerarlo, sin reconocerlo como autor. Otro tipo de plagio es el mosaico. El mosaico es cuando nosotros copiamos y pegamos un texto, un párrafo de un texto y le aumentamos, ¿no? Le aumentamos una línea, 2 líneas más, y para dejar pues de que sea original de ese autor. El copiado y pegado, que consiste pues en lo que la gran mayoría de repente por falta de conocimiento, por falta de práctica en las normas de redacción, han venido realizando en su etapa secundaria, donde se hace el famoso copy-paste, en el que copian y pegan las ideas del autor original pues, y no se cita correctamente. Antes de pasar a las fuentes, vamos a ver los 10 tipos de plagio mediante un video así de corto para que ustedes tengan mayor conocimiento del mismo. En nuestro video anterior les explicamos a grandes rasgos qué es el plagio. Sin embargo, hay algo que seguramente no conocían acerca del plagio. Hace un tiempo, Turnitin, si no sabes qué es Turnitin, te recomendamos que mires nuestro video anterior, publicó un estudio que revela que existen 10 tipos de plagio. En este video te vamos a decir cuáles son. Hoy te presentamos 10 maneras de cometer plagio, por orden de gravedad. Número 1. Clonación. Este tipo de plagio consiste en presentar un trabajo ajeno tal cual está escrito, como si fuera tuyo. Es el caso más grave de plagio, que se presenta con mayor frecuencia y probablemente uno de los más fáciles de identificar. Número 2. Copiado y pegado. El copy-paste consiste en agregar a lo que tengas escrito y sea de tu autoría, que generalmente es poco, amplios fragmentos literales de un texto ajeno. Número 3. Búsqueda y reemplazo. Este tipo de plagio consiste en cambiar algunas palabras o el orden de un texto original sin alterar la esencia del mismo. No es un tipo de plagio frecuente, pero es considerado el tercero más grave. Número 4. Remix. El remix consiste en mezclar fragmentos parafraseados, no bien citados, de distintas fuentes, dando la ilusión de que el texto es más variado y original. Número 5. Reciclado. ¿Sabías que puedes cometer plagio por no citarte a ti mismo? A esto se le conoce como autoplagio y es el resultado de no citar textos propios. Es un tipo de plagio relativamente frecuente y puede ser realmente grave. Número 6. Híbrido. El híbrido es el tipo de plagio que se presenta con menos frecuencia, y esto es probablemente porque combina fuentes bien citadas con fragmentos mal referenciados. Si sabes citar, ¿por qué no lo citas todo? Número 7. Mosaico.
también conocido como mashup. Se presenta cuando un autor hace copy-paste, esta vez de fragmentos de diferentes fuentes que encajan bien. Este caso se parece mucho al remix, con la diferencia de que el mosaico resulta ser más literal. Es una mezcla entre remix y copy-paste. Número 8. Error 404. Hay un tipo de plagio con el mismo nombre del error que aparece en la web cuando escribes mal una URL. Este error virtual es ocasionado porque la página buscada no es encontrada en tu servidor. Sin embargo, en el mundo del plagio no solo se presenta con las páginas web, se presenta a referenciar cualquier cosa. Esto significa que no estás citando correctamente porque estás poniendo fuentes inexistentes o con información inexacta. Esto puede ser plagio no intencional y por esta razón te recomendamos tener mucho cuidado al escribir tus fuentes. Número 9. Error RSS, o también conocido como agregar, es el tipo de plagio en donde se cita correctamente, pero de más. Es decir, que el texto en total contiene muy poco contenido original aportado por el autor. Número 10. Reutilización. Este tipo de plagio es muy parecido al anterior, el error RSS, con la diferencia de que esta versión abusa de un único texto copiando su estructura y su terminología, teniendo así un texto con muy pocas ideas y conceptos nuevos que realmente le aporten al conocimiento, pues con este caso se publica una estructura idéntica a la de otro autor. Ahora sabes que pudiste cometer plagio alguna vez sin ser consciente de ello. Esto porque hay muchas maneras de hacerlo y muchos errores comunes causados por actos sin malas intenciones que se consideran plagio. Es importante mencionar que la causa de que los autores no sepan reconocer si están haciendo plagio es porque desde un principio no se explica cómo y por qué evitarlo. Los profesores tienen también que promover la creación de textos bien fundamentados y con ideas originales para aportarle conocimiento a toda la comunidad. Esperamos que tengas cuidado. Hasta la próxima. Muy bien, entonces después de haber visto el video nos queda ya claro cuál es la diferencia entre uno y otro tipo o modalidades de plagio. Ahora pues vamos a conversar sobre las fuentes, de dónde podemos tener nosotros información. Hoy en día estamos frente a un mundo globalizado donde la información para ustedes es mucho más fácil obtenerla, a diferencia de años pasados donde no existía pues el internet y donde los estudiantes tenían un poco o más dificultad de poder acceder a los textos o acceder a las revistas científicas a nivel mundial. Hoy en día ustedes tienen esa facilidad, pero debemos recordar que todas las fuentes que encontremos en internet sobre la información que requerimos, pues no todas son confiables. Debemos saber eliminar fuentes que no son confiables y que posiblemente hayan sido parte de su día a día en una etapa de educación secundaria o de educación primaria, de haberlas utilizado para algún trabajo académico. Llámese monografías.com, El Rincón del Vago, Wikipedia. Son fuentes que ya debemos desechar en esta nueva etapa de estudiantes universitarios en las que se encuentran ustedes hoy en día inmersos. Entonces, ¿cuáles son las fuentes confiables? Por ejemplo, tenemos las publicaciones científicas. Hablar de publicaciones científicas, pues hablar de fuentes confiables y serias, fuentes actualizadas. Por ejemplo, tenemos las revistas científicas que las encontramos pues en base de datos como Scopus, como Science, como Cielo, como Dialnet y muchas otras de ellas que sí son pues fuentes confiables. Para ello se les sugiere a ustedes, jóvenes estudiantes,
que cuando vayan en la indagación de una información, que consideren siempre el formato PDF. ¿Por qué? Porque este formato le va a permitir a ustedes poder ingresar a fuentes, a textos, a informaciones confiables. Otra de las fuentes donde puedan obtener ustedes información es el trabajo de los estudiantes. Ese trabajo de los estudiantes que hoy en día ya pasa por revisiones de expertos, revisiones de sus docentes, y también pasa por un filtro mediante el servicio que nos proporciona pues la empresa Turnitin. Este servicio donde identifica el porcentaje de similitud que puede tener sus trabajos de ustedes frente a otros trabajos de sus pares. Hablar de filtros, pues estos van a proporcionar el servicio y van a poder hacer esta acción mediante el correcto uso de las citas bibliográficas. Pues estas citas, vuelvo a repetir, deben de estar citadas correctamente mediante las normas de redacción científica. Y también se debe tener en cuenta mucho la bibliografía. Verificar si yo tomo una información de un determinado autor, verificar que realmente corresponda a ese autor citado. Existen muchas formas de cometer plagio. Miren ustedes, la primera de las formas es el plagio de ideas. Cuando hablamos de plagio de ideas, pues nos estamos apropiando de ideas, ya sea en forma completa o ya sea en forma parcial. Podemos apropiarnos parcialmente haciendo algunas modificaciones superficiales, pero que no vamos a quitar la esencia del texto original, sin dar el reconocimiento, sin dar los créditos a quienes lo originaron. ¿Cómo debemos evitar el plagio de ideas? Es muy fácil, debemos citar la fuente. Citar la fuente significa pues reconocer siempre los aportes de otros, reconocer siempre el autor original de la información que estamos nosotros requiriendo. Existe también otra forma de cometer plagio y nos estamos refiriendo al plagio de textos, donde muchas veces se copia literalmente sin citar y sin entrecomillar. Estamos haciendo acciones que nos llevan directamente a cometer plagio. El plagio de texto también se da en la copia parcial que hagamos de un determinado texto sin citar, nuevamente repito, al autor del mismo. Pero también existe el autoplagio. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo voy a autoplagiar? Voy a copiarme de mis propias ideas. Y sí, jóvenes estudiantes, existe esa modalidad donde se usan trabajos o datos propios en una nueva publicación sin informar al lector. Por lo tanto, la esencia del autoplagio es que el autor intenta engañar al lector. ¿Cuándo se da, cómo se detecta este autoplagio? Cuando la información es redundante y es duplicada. Cuando existe la publicación salami. ¿Qué significa publicación salami? Significa pues ir publicando fragmentos, ¿no?, de algún trabajo con anterioridad que haya realizado para obtener algún grado académico o para hacer una publicación. Entonces aquí, al cometer autoplagio, estamos infringiendo los derechos de la propiedad intelectual.
Entonces, estas formas de cometer plagio la hemos extraído del autor Roll en el año 2006. Y aquí vemos un ejemplo de un texto y cómo este ha sido alterado y se ha cometido el plagio. El texto original dice: con la modernidad, la primacía económica se hace cada vez mayor. Ella orienta a los demás órdenes, los perturba e influye sobre ellos. Exagera las desigualdades, encierra en la pobreza o la riqueza a los copartícipes de la economía mundo. Les asigna un papel y, al parecer, por muy largo tiempo. Este texto le corresponde a Fernanda Braudel, ¿no? Y aquí nos da todos los datos, el título, que es Civilización Material, Economía y Capitalismo por los siglos XV-XVII. Se encuentra en el tomo 3, El tiempo del mundo, que es el libro de la editorial Madrid Alianza, en el año 84, página 30. Entonces aquí está citado correctamente pues el autor o la autora original de ese texto. Pero ¿cuándo se cometió el plagio? Miren, aquí le están aumentando algunos términos y le están tratando de hacer la modificación para apropiarse de la idea del autor original. Entonces ya se está cometiendo el plagio en este ejemplo. Y si nosotros vemos, es similar al texto anterior, pero la esencia del autor original sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Se han realizado cambios mínimos en el texto, se han aumentado palabras, ¿no? Se han cambiado de repente términos de forma, como agregándole mayúsculas, pero el problema aquí es que no se ha referenciado, no se ha reconocido al autor original. Por eso aquí es un claro ejemplo de lo que es un plagio. También existen plagio en artículos de revistas. Hablamos de revistas netamente direccionadas a la investigación científica. Entonces, si hablamos de revistas científicas, ¿quiénes son los que escriben las revistas científicas? Son los investigadores. Investigadores que pueden, mediante un artículo original, mediante un artículo de revisión, mediante una carta al editor, ¿no? Mediante un ensayo, pueden hacer publicaciones y dar a conocer al mundo sobre sus opiniones, sobre sus investigaciones que van realizando en todo el ámbito de su entorno científico. Pues entonces las revistas confían en la honestidad de estos investigadores, pero a veces muchos de ellos no tienen este principio fundamental de la honestidad para hacer sus publicaciones científicas. Por lo tanto, existe una gran preocupación por la incidencia que exista de casos de plagio, ¿no? Hablamos de esta revista, la Croatian Medical Journal, en la que trabaja más el tema de la ética en las publicaciones. Pues, y mediante el reporte de esta revista se ha hecho un análisis de los artículos enviados entre el 2009 y el 2010 y se ha evidenciado con gran preocupación que existe un 11% de plagio en los manuscritos. ¿Qué significa esto, jóvenes estudiantes? ¿Es que acaso los investigadores incurren en la modalidad de plagio de manera premeditada? ¿Creen ustedes
que los investigadores que han incurrido en este delito de plagio no tienen todas las condiciones necesarias para tener ese título de investigador. Y frente a ello, cabe indicarles, jóvenes estudiantes, que hoy en día para ser investigadores existen muchos criterios que exige el CONCITEC, que es el organismo que emite la aprobación y la evaluación de los investigadores en nuestro país. Entonces, ser investigador es tener cualidades innatas y cualidades adquiridas para tener digámoslo, grado de investigador, porque dentro de ello también existen categorías que antes se denominaban Regina. Hoy en día existen categorías en investigador tipo 1, categoría 2, categoría 3 de María Rostorosti y de Carlos Monge. Y esto no significa que para ser investigador pues tengan que ser ya profesionales, que tengan que tener un título universitario, no. Hoy en día, para ser investigador se puede llevar o se puede formar investigadores desde el aula, los denominados semilleros de investigación, y quienes conforman los semilleros de investigación son docentes y son estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, como estudiantes de pregrado, pueden ingresar a este mundo maravilloso que es la investigación, en la que ustedes tienen incluso mayores factores positivos que puedan contribuir en la generación de conocimiento para reducir los problemas que aquejan nuestra sociedad. Factores positivos como la edad, la creatividad, el tiempo, ¿no? Son factores que van a hacer de que las investigaciones sean mucho más relevantes para nuestra localidad, para nuestra región, para nuestro país y, por qué no decirlo, a nivel mundial. Pero también existe no solamente plagio de textos, también existen plagio de figuras, ¿no? Es poco conocido, pero ocurre frecuentemente. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos dos imágenes similares. La imagen original, que corresponde a Ángel Bolligan, que es un caricaturista, y la imagen copiada, que la toma la revista Caretas. Entonces, frente a esta situación, ¿cuál es la opinión del autor original, Ángel Bolligan? Pues él se dirige a la revista Caretas y manifiesta: quiero que sepas que me indigna el plagio de cualquier forma y a cualquier persona. No me siento maltratado, ni hurtado, ni engañado personalmente. Creo que un plagio de esta magnitud nos ofende a todos. Ya debes haberte dado cuenta que el único que se ha hecho daño eres tú mismo. Eres el único que está pagando las consecuencias y la única retribución que te exijo es esa: no caer nuevamente en esta práctica equivocada, y espero que este caso nos una más como gremio y cerremos fila ante el oportunismo y la mediocridad. Miren ustedes, mediante esta opinión valiosísima, el autor original pues trata de concientizar a quien ha tomado su figura original para hacerle algunas modificaciones y tomarla como suya. Hoy en día pues los servicios que la mayoría de universidades tienen pues es el servicio Turnitin, en el cual
se detectan plagios de textos, pero aún no se detectan plagios de figuras. Sin embargo, existen otras plataformas como el Urkun, que ya está trabajando, o como el Google, que también está trabajando para detectar el plagio de figuras. Es decir, jóvenes, desde ahora en adelante, cuando ustedes vayan a copiar una figura, no olviden de referenciar al autor, a quién les pertenece. Esto no es otra cosa más que reconocer la idea original del autor a quien les pertenece. Muy bien, entonces existen acciones que podemos nosotros hacer para intervenir en la disminución de este delito denominado plagio. Dentro de las acciones individuales tenemos la responsabilidad individual, el respeto y la honestidad, que no son otra cosa más que valores y principios que debemos tener cada uno de nosotros como docentes, como estudiantes, para poder reducir pues este delito plagio. Asimismo, para reducir o eliminarlos ya completamente, podemos aplicar las citaciones y las referenciaciones. Citar y referenciar mediante normas de redacción correctamente aplicadas. Acciones en el aula de clase. ¿Qué debemos hacer para poder tomar conciencia y no caer en el plagio? Para ello debemos retroalimentar. Debemos hacer nosotros como docentes un acompañamiento y un seguimiento para que el estudiante logre esa retroalimentación. Si nosotros como docentes logramos que ustedes como estudiantes lean una información y la interpreten con sus palabras correctamente retroalimentadas, entonces vamos a lograr que no se cometa este delito plagio. Asimismo, en el ámbito institucional, ¿qué hacen las universidades? Hoy en día todas las universidades, tanto públicas como privadas, tienen políticas académicas, tienen reglamentos, tienen valores institucionales, ¿no?, que van a controlar, van a normar todo el proceso de publicación, de elaboración de trabajos académicos, de elaboración de trabajos científicos, para poder disminuir, ¿no?, este gran problema plagio. Para ello, la universidad, pues, a la que pertenecemos, UTP, tiene políticas académicas, tiene reglamentos que van a permitir, ¿no?, reconocer, pero también sancionar a docentes y estudiantes que incurran en este delito. Algunas consideraciones, aquí le hemos puesto un ejemplo de qué debemos hacer para evitar pues el plagio. Debemos primero hacer una lista de verificación para dividir la redacción en pasos pues más manejables, en pasos que ustedes como alumnos puedan ya dominar y puedan ir diferenciando de qué acciones tomar para, o qué estrategias individuales crear para poder disminuir el plagio. Pueden trabajar de manera grupal o pueden solicitar la publicación en etapas. De repente pueden ustedes ya comenzar haciendo un borrador del resumen y pueden ustedes tener acceso al software Turnitin para que permitan ustedes visualizar de los textos que ustedes están plagiando. ¿Qué se debe citar? Se deben citar las fuentes verificables, es decir, si yo en una revista científica encuentro un texto
y ese texto está referenciado como en este caso, entonces debo ir a la fuente original, buscar al autor y realmente verificar que ese texto, ese párrafo le corresponde a ese autor. Debemos buscar los hallazgos de investigaciones como artículos, como libros, capítulos, como los resúmenes de congresos, ¿no? Es decir, debemos de buscar y revisar las fuentes originales. Para ello, jóvenes, se les recomienda que el 50% de las referencias de los últimos 5 años, ¿no?, deban de ser de carácter, digámoslo, obligatorio. ¿Por qué? Porque cuanto más actual ustedes tengan una información, esa información será mucho más confiable y será mucho más manejable. ¿Por qué? Porque las referencias o la bibliografía que ustedes obtengan de, digamos, de los años 90, pues ya es una bibliografía obsoleta para este nuevo contexto mundial en el que estamos viviendo hoy en día. Debemos también considerar las referencias nacionales, citar artículos que uno ha leído en su integridad. Es decir, si nosotros vamos a citar algún artículo de una revista científica, es bueno que ese artículo lo hayamos leído completamente, no solamente un parrafito, sino todo el artículo completo. Y las comunicaciones deben ser personales para poder evitar el plagio. Aquí tenemos una cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Entonces, ¿qué observamos aquí? En este párrafo que tiene menos de 40 palabras, observamos primero que nada que está entre comillas. ¿Esto qué significa? Si está entre comillas, es una cita textual, ¿no? Asimismo, observamos el apellido y el año del autor. El apellido del autor y el año en que ha sido publicado esta cita textual. Observamos ya la cita, es decir, el párrafo, y ustedes observan aquí un paréntesis con puntos. ¿Qué significa? Que este párrafo no lo hemos copiado completamente, sino que continúa, pero nosotros hemos tomado lo más relevante. También observamos la página, ¿no?, y el punto en el que se encuentra este párrafo que hemos considerado para nuestro trabajo académico. Entonces, esta es una forma correcta de poder citar cuando hablamos de una cita textual de menos de 40 palabras y que esta norma pues está bajo los criterios de redacción científica APA. Y ya que hemos hablado, hablado de normas APA, pues ¿qué significará APA? APA es un término que significa Asociación de Psicólogos Americanos. También vamos a leer un poco sobre estas normas en su debido momento de acuerdo a nuestros siglos. Hace un momento conversábamos del Turnitin. Le decía que es una empresa que presta servicios para medir el grado de similitud en los trabajos académicos. A nivel mundial, en la gran mayoría de universidades aplican pues este servicio. Por lo tanto, este Turnitin considera como pilares de integridad académica con la finalidad de fomentar el pensamiento original y mejorar la calidad del trabajo estudiantil, construyendo una cultura de integridad académica. Y para construir esta cultura de integridad académica, pues existen 4 pilares. Primero, que la universidad defina las normas y políticas institucionales. Segundo, aumentar la concientización a nivel de estudiantes
a fin de cumplir con la integridad académica. Tercero, mediante el trabajo docente debemos educar a los estudiantes para que ellos tomen y apliquen las normas de redacción científica. Y el cuarto pilar es proteger su reputación. Esto se da a nivel individual. Cada uno de ustedes pues deben de trabajar con honestidad para poder reducir o eliminar este delito de plagio. Pero cuando nos damos cuenta que estamos frente a un plagio, nosotros como docentes, para nosotros es fácil detectar cuando el estudiante presenta un trabajo académico y observamos que existe falta de coherencia entre dos o más párrafos. Cuando observamos también en cuanto a la redacción, claramente se conoce cuando han intervenido una o varias personas, porque se conocen los estilos de redacción, las palabras o expresiones inusuales que no se observan pues en los estudiantes. De repente términos muy técnicos que solamente la dominan los profesionales y que la observamos en los estudiantes. Asimismo, detectamos los indicios de plagio cuando las citas no están correctamente referenciadas o no hay referencia de citas, cuando existen diferentes estilos de citación. Entonces allí nosotros estamos suponiendo que hay un delito de plagio. O cuando las citas son muy antiguas o de idiomas no tradicionales. Entonces hay muchas formas que nos indican a nosotros como docentes reconocer que el estudiante está cometiendo plagio en su trabajo académico. En esta imagen podemos observar un reporte de similitud. Este es el servicio que brinda Turnitin a las universidades. Y miren ustedes, aquí observamos en estas letras, ¿no?, de color rojo, algunas de color lila, van a encontrar de diferentes colores, de color celeste, color verde, color plomo, en la que nos lleva este servicio, nos identifica dónde se han copiado el texto y también nos indica de dónde lo han copiado. Aquí la suma total de todos los porcentajes nos indica que el reporte de similitud que tiene este trabajo es de un 40%. Por lo tanto, de acuerdo a las normas de cada universidad, ¿no?, permite determinar el porcentaje de similitud aceptable. En su gran mayoría es entre 18 a 25%, pero 40% para ninguna universidad es un porcentaje aceptable. Por lo tanto, esto se le devuelve al estudiante para que haga las correcciones de acuerdo a este reporte emitido. Aquí vamos a observar este videíto, ¿no?, donde le va a dar mayor profundización de este tema. Revisar el tema del plagio, ya que en este módulo 2 nos dan un documento muy interesante que trata sobre el mismo. Bueno, aquí nos cuentan diferentes tipos de plagio que tienen que ver como con diferentes acciones que podemos llevar a cabo, ya sea intencionalmente o algunas veces sin darnos cuenta o sin hacer mucha conciencia de lo que estamos haciendo. El plagio es un problema académico, en este caso, que pues, puede llegar a ser bastante complicado e incluso serio. En el caso de la prepa en línea, pues no, es un problema que nos limita en el asunto de poder entender realmente cuáles son los aprendizajes y las capacidades que estamos desarrollando.
porque finalmente al copiar y pegar un texto sin analizarlo, sin leerlo, sin reflexionar en él, pues verdaderamente no estamos generando un aprendizaje completo. Simplemente estamos aprendiendo a usar unas herramientas, digamos, muy básicas, que es como copiar y pegar, y que muchas veces ni siquiera incluyen la búsqueda de información adecuada. Eh, bueno, como ven en este documento, pues el plagio puede tener diferentes consecuencias dependiendo de la gravedad con la que se realice. ¿Cómo podemos hacer para evitar el plagio? Como les comentaba, muchas veces el plagio puede ser algo que hagamos sin ser muy conscientes de ello, ¿no? Sin que nos estemos dando cuenta real de lo que estamos haciendo. Simplemente queremos hacer un trabajo rápido y encontramos una página que nos proporciona los trabajos de la prepa en línea, los descargamos, les cambiamos el nombre y los enviamos, porque creemos que esa es la forma más sencilla de hacerlo. Esto finalmente es un problema tanto para ustedes como estudiantes, como para nosotros como facilitadores, porque al final no estamos obteniendo ninguno de los dos la información que necesitamos para evaluar el conocimiento. En este caso, hay algo que me parece muy importante que tengamos en cuenta, visto que no solo es un problema dentro de la prepa en línea, sino que es un problema mayor. En este caso, pues este es un artículo sobre un problema de plagio en el Colegio de México, pues una institución de nivel superior en donde también se encuentran estos detalles. Yo les puedo decir por experiencia personal que cuando entré a la universidad y me encontré con el tema de presentar trabajos con referencias, con citas, para mí fue muy complicado porque no tenía la información necesaria. Ahora sé que si ustedes están entrando al nivel medio superior, tienen la información necesaria para entender cómo presentar un trabajo de investigación, en el futuro será mucho más fácil que logren presentar trabajos con las referencias adecuadas, con las citas correctas y que los problemas de plagio disminuyan. A continuación, lo que les presento son las referencias de un sistema que se llama APA, que es uno de los más usados para hacer referencias en los textos. En este sistema, básicamente aquí nos cuentan unos ejemplos de cómo poner una referencia, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un texto y queremos hablar de un autor o autora dentro de un párrafo o dentro de una línea, es decir, forma parte de nuestro texto. Entonces aquí dice, Navarro encontró que las muestras epidemiológicas, etc. Aquí hacemos un paréntesis en donde ponemos el año y eso, al finalizar el texto, nos llevará a encontrar la relación entre el autor y el año. También cuando, digamos, hay otra forma que es cuando no estamos incluyendo el nombre del autor en la oración, sino que solamente hablamos del tema o estamos haciendo referencia a la investigación o al artículo de esa persona, entonces colocamos el nombre y el año entre paréntesis. Así yo le estoy indicando a la persona que está leyendo que esta frase o esta parte de mi texto no es mía, sino que está basada en lo que alguien más dijo. Como ven, aquí hay varios ejemplos de cómo hacer tanto una como la otra. Entonces, bueno, esta es una primera parte. Siempre que revisemos textos y que usemos textos de otras personas, hay que nombrarlos, escribir el apellido y el año, dependiendo cómo lo estemos manejando. Y aquí abajo hay algunos formatos para cuando van dentro del texto
cuando se presentan las citas fuera del texto, poner los paréntesis. Y bueno, aquí están también las listas de referencias. ¿Cómo es que se hace una referencia? Este documento que les presento pues es parte de la Universidad de Chapingo, en donde nos muestran una guía de este formato de APA, que es una forma de presentar las citas, las referencias y de estructurar todos los artículos de investigación. Estos sistemas se usan principalmente en investigaciones científicas, pero como les comentaba antes, es muy importante que vayamos acostumbrándonos a usarlos. Por ejemplo, este es un PDF que forma parte de esta red de revistas científicas que muchas veces nos ayuda a resolver pues, nuestras tareas. Yo sé que es difícil acostumbrarnos y por eso también les comparto esta otra herramienta, que es parte de una herramienta que proporciona el Tecnológico de Monterrey, que nos ayuda a hacer una referencia. En este caso voy a usar este artículo que se llama ¿Qué es la educación?, para hacer una referencia. Entonces, bueno, este es un artículo que pertenece a una revista. Voy a dar clic aquí en revista y aquí me pide el nombre del autor. Aquí está el nombre del autor. Que es Aníbal León. Luego la fecha es un texto del año 2005. El nombre del artículo es ¿Qué es la educación? El nombre de la revista, aquí está el nombre de la revista, Educere. El volumen es el número 11 y las páginas están marcadas aquí al final, que es entre qué páginas y qué páginas de la revista está el artículo. Una vez que tenemos esto, le decimos generar ficha y aquí tenemos los datos. Entonces, esta herramienta nos puede ser muy útil porque esta información podemos copiarla y pegarla en nuestro documento y así estamos indicando de dónde tomamos la información de una manera adecuada. Como vieron, nos permite citar libros, revistas, periódicos, enciclopedias y hasta páginas web. Espero que esta información les sea de utilidad y les ayude a entregar mejores trabajos y a evitar el plagio. Gracias. Muy bien. Decíamos que también existen acciones a nivel institucional, ¿no?, de cómo evitar el plagio. Para ello, la universidad cuenta con un reglamento de propiedad intelectual, cuenta con un código de ética del investigador y cuenta con normas internas adecuadas al reglamento de RENATI para optar grados académicos y títulos profesionales en la universidad. Pues vamos a mencionar los más importantes, los artículos más importantes de cada uno de ellos para que ustedes tengan ya conocimiento y que les va a servir a ustedes para sus futuros trabajos de investigación. Cuando hablamos del reglamento de propiedad intelectual, en su capítulo 7 habla sobre las infracciones y sanciones. Infracciones, en su artículo 30, dice que todo incumplimiento o violación del reglamento de propiedad intelectual de la UTP que sean comprobados a investigadores, docentes y estudiantes será considerado por la autoridad competente como infracción en función de la magnitud y trascendencia de la infracción. Asimismo, determinará el tipo de sanción según lo establecido en el reglamento interno de trabajo de la UTP, para el caso de los docentes, y en el reglamento de disciplina del estudiante para el caso de los estudiantes. Entre ejemplos de las infracciones al presente reglamento podemos señalar lo siguiente. Plagio es lo que estamos nosotros tratando de concientizar para que ustedes no cometan este delito, ¿no?
La manipulación, la distorsión, falsificación y o apropiación total o parcial de experimentos, datos, imágenes, conclusiones y extractos en tesis, proyectos de investigación, reportes y o resultados de investigaciones. Artículos científicos que contengan invención, falsificación, plagio, manipulación o distorsión de información, experimentos y datos, alteración de resultados y conclusiones. Proporcionar información o documentación falsa a la UTP y a las instituciones vinculadas al desarrollo de la investigación. No guardar reserva respecto de la información confidencial de la UTP y de las instituciones vinculadas al desarrollo de la investigación a la que se tenga acceso. Son algunos ejemplos de infracciones y que tienen sanciones de acuerdo a la norma de la universidad. Asimismo, en el Código de Ética del Investigador vamos a nosotros observar que este código en su artículo 1 sostiene que el documento contiene el Código de Ética del Investigador y tiene como objetivo determinar los principios y valores que guíen la conducta y acciones de los investigadores, ya sean profesores y estudiantes de la universidad. ¿Cuáles son las infracciones? Miren ustedes, observen a las infracciones en las cuales ustedes pueden estar inmersos. Es decir, esto es válido para docentes y para estudiantes de la universidad. Y estas infracciones son impuestas por un comité de ética de la investigación, en la cual constituye como infracción el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente documento. El plagio, los artículos científicos, proporcionar información falsa, no guardar reserva respecto a la información confidencial. Asimismo, existe el reglamento de disciplina del estudiante, que en su artículo 5 señala la gravedad de las infracciones disciplinarias y señala las sanciones que se deben aplicar cuando sucedan estos casos. Muy bien, entonces esta gravedad de infracciones en su inciso 9 señala que los grados de sanción correspondientes a las infracciones son las siguientes. Se tiene como sanción la amonestación por infracción seria, la suspensión temporal. Esta se da en diferentes modalidades de acuerdo al grado de la infracción. La separación definitiva. Si se aprecia un caso particular en la que concurren circunstancias atenuantes, puede aplicarse la sanción de suspensión temporal. Entonces, por ello, vean ustedes la necesidad que tienen desde ustedes como estudiantes y de nosotros como docentes de no incurrir, ¿no?, en el plagio a fin de no estar sancionados por alguna infracción cometida. Para finalizar, jóvenes, van a revisar ustedes este link que les dejo, que es una tarea práctica. Van a revisar este caso y como tarea les queda a ustedes como estudiante universitario emitir su opinión desde el punto de vista ético. Entonces, al concluir esta explicación, hemos nosotros tomado conciencia que el plagio es relativamente frecuente en el mundo académico, que es la apropiación, presentación o utilización de material intelectual ajeno sin el debido reconocimiento de su fuente original. El estudiante ha reflexionado sobre la importancia de ser originales en la redacción de trabajos académicos y científicos. Por lo tanto, al estudiante le corresponde asumir la actitud correcta
frente a la redacción de trabajos académicos y el estudiante ha logrado conocer las normas institucionales para evitar infracciones académicas. Muy bien, espero haya sido de su comprensión. Si tienen alguna consulta, alguna duda, no duden en escribir mediante foro, que las mismas serán resueltas. Y asimismo se hace la invitación a indagar, a buscar mayor información, mayor conocimiento sobre el tema conversado. Esperando continuar la siguiente sesión, que es la tercera sesión y corresponde a investigación bibliográfica, pues me despido de ustedes, no sin antes hacerles mención sobre la necesidad de que hoy día ustedes como estudiantes tienen de propiciar y de fomentar la necesidad de poder mantenernos todavía con aislamiento social frente a esta coyuntura que viene atravesando nuestro país. Muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.